¿Quieres descubrir todas las ventajas e inconvenientes de la última serie de tablets de Huawei? Pues quédate con nosotros porque tenemos la versión de 11,5 pulgadas y vamos a analizarla a fondo. Muy buenas y bienvenidos a Gaming.es. Hoy volvemos a Huawei, aunque en esta ocasión no vamos a analizar un wearable, sino que nos vamos a meter con un dispositivo móvil en formato tablet con la Huawei MatePad 11,5 pulgadas en su versión 2023. Una tablet que nos llega con unas especificaciones muy equilibradas, unos materiales y acabados excelentes y una pantalla que te va a hacer disfrutar tanto de la multitarea, si la vas a utilizar para productividad, como de la reproducción del contenido multimedia con la mejor calidad. Todo esto con un precio que se nos antoja bastante comedido. Pero, como de costumbre, cuando hablamos de tablets o de dispositivos en general que tienen un precio que podemos encuadrar en gama media o media alta en este caso, hemos de asumir ciertas limitaciones. En el caso de esta MatePad 11,5 pulgadas, las limitaciones nos vienen a nivel de procesador, a nivel de rendimiento, puesto que no es una tablet, ni muchísimo menos, enfocada para diseño gráfico, creación de contenido, edición de vídeo o ese tipo de tareas más pesadas, más profesionales. No solo profesionales, porque profesionales se puede trabajar con aplicaciones de bajo peso, de bajos requerimientos, para un uso ofimático, por ejemplo, sino que no es para un target que requiera tanta potencia bruta. Con esto en mente vamos a empezar a hablar un poquito de las especificaciones técnicas. Tenemos una tablet voluminosa, obviamente tiene una pantalla de 11,5 pulgadas, así que tiene unas dimensiones bastante generosas de 260,88 por 176,82 por tan solo 6,85 milímetros de grosor y un peso de 499 gramos. Pese a estas abultadas dimensiones, por lo menos en lo referente a ancho por alto, la tablet se siente muy portable, es muy ligerita, se hace muy ligera, es muy cómoda, es muy ergonómica. ¿Por qué? Porque los laterales tienen una microcurvatura que no se ve a la vista, pero sí que se nota a la hora de sujetarla, que hacen que sea muy cómoda y muy ergonómica. Y su grosor comedido hace que se nos haga bastante fácil de transportar y se nos haga aún más liviana de lo que es. La pantalla, como hemos dicho, una pantalla LCD de 11,5 pulgadas con resolución 2,2K, lo que es lo mismo 2200 x 1440p y 120 Hz, teniendo un Snapdragon 7 generación 1 con 6 u 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento junto con una batería de 7700 mAh, Wi-Fi a 5 GHz y Bluetooth 5.2. Por tanto, tenemos unas especificaciones sobre el papel muy bien en el apartado de conectividad, una batería que junto con este procesador que hemos dicho que no es una super mega ultra bestia y por tanto no consume como tal, nos va a brindar una autonomía simplemente extraordinaria, lo cual refuerza el target que hemos dicho al principio, bien sea para un uso ofimático o productividad con aplicaciones de requisitos medios o bajos, o la reproducción de contenido multimedia y el uso más doméstico con juegos relativamente livianos o de cargas medias, obviamente no es para hardcore gaming, y un uso más casero. Si pasamos a verla físicamente, podemos decir que dejamos atrás, cuando la tenemos en mano, la idea de que tenemos una tablet de gama media y de precios de gama media gracias a su chasis de aluminio fabricado con un cuerpo unibody. La tablet destila premium por los 4 costados y el chasis de aluminio no solo le otorga una presencia y un tacto simplemente brutal, sino que además integra antenas para mejorar la conectividad. Si pasamos a la zona delantera, tenemos un panel que se desenvuelve muy bien a nivel brillo, quizá a pleno sol puede cosquear un poquito, aunque no es algo que penalice demasiado, pero sí que es verdad que tiene una reproducción cromática muy buena y gracias a su definición, que hemos dicho que es 2,2K y a la tasa de refresco de 120 Hz, nos ofrece una visualización
muy buena, muy fluida, gracias a esos 120 Hz que podemos poner adaptativo entre 60 y 120 Hz para que se regule automáticamente, y a ese extra de definición o de resolución. En lo referente a la ocupación del cuerpo es de un 86%, teniendo estos biseles que bien pueden parecer algo voluminosos, pero que van a evitar que cuando la sujetamos en mano pulsemos accidentalmente en la pantalla y la liemos un poco parda. Y ya que estamos hablando de pantalla, vamos a hablar de esas funciones que hemos dicho. Se me olvidaba, tiene certificación TÜV Rheinland para Low Blue Light y para antiparpadeo, para cuidar nuestra salud ocular. Y hablando de aprovechar al máximo esta pantalla, incorpora varias funciones que facilitan mucho la organización de las aplicaciones en pantalla, para ponerlo bien, en widgets que nos permitan tener más aplicaciones abiertas y poder trasladarnos de una a otra sin tener que estar abriendo y cerrando esas aplicaciones. Además, cuenta con aplicaciones que permiten compartir texto, imágenes y demás, entre otras aplicaciones, y os recordamos que Huawei siempre se esfuerza mucho en conseguir un ecosistema de dispositivos siempre y cuando estemos dentro de la misma marca, pudiendo acceder entre unos y otros, copiar texto, imágenes, audios, vídeos, en fin, archivos, compartirlo todo muy fácilmente. Si es para un entorno laboral y vas a tener más de un dispositivo, más de una tablet, teléfono, portátil y demás, te interesa mucho mantenerte dentro del ecosistema Huawei, porque va a facilitar muchísimo ese flujo de trabajo entre diferentes dispositivos y por tanto vas a poder producir más con menos esfuerzo y en menos tiempo. Ya hemos hablado de la pantalla. Altavoces. Tenemos un sistema de 4 altavoces con una aplicación o con una función de inteligencia artificial que adecúa el audio a esos 4 altavoces para obtener un mejor rendimiento, también con cancelación activa de ruido para para escuchar, sí, minimizando el ruido de fondo de los audios, y en definitiva es algo que sobre el papel suena muy bestia y ofrece un buen audio, pero hemos de recordar que tiene limitaciones por el formato tablet. No es comparable con unos altavoces dedicados o con unos buenos auriculares. Es un muy buen audio dentro de las limitaciones que tiene un formato tablet, y así que no os vayáis a esperar como si tuvierais un sistema 5.1, porque no es el caso, pero está muy bien dentro de una tablet. Pasamos al apartado fotográfico. Aquí hay que matizar mucho. Esto es una tablet, esto no es un teléfono móvil y obviamente no es una cámara. No es algo que te vayas a llevar de viaje para hacer turismo, para hacerle fotos a tus mascotas o a tus críos o a los monumentos que vayas a ver. En más de un sentido. Por lo que el apartado fotográfico es importante, sí, pero enfocado al target de lo que vamos a hacer con este tipo de dispositivos. La cámara frontal, tenemos un sensor de 8 megapíxeles con f2.2 y tiene una función que no es aplicable en todas las aplicaciones, pero que me ha parecido bastante interesante reseñar, y es que como tiene un gran angular de 105 grados, puede utilizar ese extra de apertura para, con un plano más cerradito, mantenerte perfectamente encuadrado y enfocado según te mueves. Algo muy interesante para videollamadas en las que vayas a hacer una presentación o una charla un poquito más dinámica, o simplemente si estás trabajando y te mueves, pues que te puedan ver y escuchar correctamente. La trasera, 13 megapíxeles, f1.8, que obviamente no es un camarón, pero sí que nos viene muy bien para escanear documentos, que en el apartado de productividad es para lo que yo personalmente creo que puede ser más interesante. Continuamos con ya detallitos, puliendo de detallitos. La cámara frontal obviamente se puede utilizar para desbloqueo facial. Funciona muy bien, es muy efectivo. La verdad es que Huawei en todos los dispositivos que hemos probado se lo tiene muy currado. Y en lo referente al software, ¿qué vamos a decir de HarmonyOS que no hayamos dicho ya en las reviews de telefonía o de dispositivos o de tablet del fabricante? Es un sistema operativo basado en Android que se desarrolló debido al veto de Estados Unidos y que cuenta con todas las bondades de Android, pero sin los servicios de Google. Tiene una capa de personalización muy liviana, muy bonita, es preciosa, es súper fluida y no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de funcionar con las aplicaciones que te vienen preinstaladas. Tiene su propia Store, App Gallery,
pero obviamente no es tan extensa o no está tan desarrollada como la Store propia de Google, y obviamente al no contar con los servicios de Google, pues carecemos de algunas aplicaciones como YouTube, Gmail y demás. No obstante, esto hay que matizarlo. ¿Puede ser un problema? Pues hombre, si quieres tener Gmail como tal y tiene que ser a través de una aplicación, pues puede serlo. Obviamente podemos crear accesos directos a la versión mobile del navegador para acceder a ese tipo de servicios, como por ejemplo con YouTube o YouTube Music o incluso Gmail. Podemos instalar aplicaciones de terceros y en el caso de que no estén disponibles en su store, pues lo bajamos desde un repositorio. La verdad es que tampoco es nada que vayas a decir complicación total. No puedo vivir sin Google. Yo personalmente llevo ya varios años cacharreando con terminales Huawei. De hecho, estoy grabando con un P40 Pro y te acostumbras y bajo mi punto de vista merece muchísimo la pena. Pero eso ya es una apreciación personal. Hablamos de rendimiento y autonomía. Como he dicho, gama media alta con un rendimiento bastante bueno. Obviamente no apto para tareas más pesadas, y lo referente a autonomía, una muy buena autonomía gracias a esa gran batería y a ese procesador que consume poquito. No rinde como el que más, pero obviamente eso se nota también en la autonomía. Y como no me gusta hablar de horas de pantalla o frames que alcanzamos en ciertos juegos y demás, puesto que pienso que es una forma muy subjetiva de hablar de rendimiento, os dejamos con los test sintéticos que hemos realizado a la tablet. Y dicho esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos, como hemos dicho al principio, una tablet que en diseño, materiales, fabricación, acabados, software, es extraordinariamente premium. Los puntos más fuertes que tienen son obviamente su audio, dentro de las limitaciones del audio de una tablet, y su super, hiper, mega pantallón, autonomía, una tablet que viene con muchísimos detallitos que te van a poder permitir trabajar en multitarea con mucha más fluidez, producir más y por tanto ser más eficiente, y gracias a su pedazo de pantalla y a su sistema de audio, pues también si lo vamos a utilizar para ocio en casa, para ver alguna serie, alguna peli, tranquilos en el sofá. Es muy grande, es muy cómoda en mano, que es muy importante para realizar estas tareas, y también le puedes comprar accesorios como un teclado acoplable o un stylus si te gusta dibujar. La pega, entre comillas, pues los servicios de Google, que ya sabéis que es algo que tienen en común todos los dispositivos Huawei, y quizás podemos decir que no es una super mega tablet potente, pero si estás buscando una tablet de este rango de precios, creo que ofrece la potencia que necesitas por un precio más que ajustado y manteniendo materiales y el resto de especificaciones muy acordes con el diseño premium que tiene la tablet. Y por todo esto, y a pesar de que no es una super mega hiper mega tablet con un rendimiento brutal con el que poder lanzar cohetes al espacio, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a esta MatePad 11,5 pulgadas en su versión 2023. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.